En la fiesta de compromiso todos felicitaban a la feliz pareja, pero la adivina del pueblo susurró a la novia en la entrada: antes de la boda, mira debajo del colchón de tu prometido. Ella solo se rió, pero la víspera de la boda, al decidir echar un vistazo de todos modos, se quedó helada por lo que vio. Les damos la bienvenida a nuestro canal, Giros del Destino. Antes de empezar, nos gustaría que nos dijeran desde dónde nos ven. Sentimos una gran curiosidad. Deseamos que disfruten de esta fascinante historia. El restaurante La Torre Vieja estaba bañado en la suave luz de las velas y las guirnaldas. Sofía, sentada en una mesa adornada con rosas blancas y cintas doradas, se sentía la mujer más feliz del mundo. Su mano, de vez en cuando, tocaba involuntariamente el anillo en su dedo anular, una pieza elegante con un pequeño diamante que brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Hacía tan solo un momento Javier se lo había puesto, arrodillándose ante ella, justo aquí, en este mismo salón, bajo los aplausos de amigos y camareros. Sofía, mírate, su amiga Elena la abrazó por los hombros, apoyando la mejilla en ella. Estás radiante como una estrella. Estoy tan feliz por ti, no te lo puedes ni imaginar. Gracias, Elena, sonrió Sofía, sintiendo un calor extenderse por su pecho. Ni yo misma me lo creo. Lleváis 3 años juntos con Javier. Y por fin se ha decidido. Río Elena. Ya pensaba que iba a ser el eterno novio. Pero no importa, tu melocotón ya ha madurado. En la mesa de al lado estaban sentados los padres de Javier, don Pedro y doña Antonia. El padre, un hombre estricto con un traje de 3 piezas, asentía de vez en cuando en su conversación con otros invitados. La madre sonreía amablemente, pero de una manera algo forzada. Sofía había notado hacía tiempo que su futura suegra no sentía un cariño especial por ella. Sin embargo, en ese momento eso parecía no tener importancia. Javier la amaba, y eso era suficiente. ¿Dónde está el héroe del día?, preguntó uno de los invitados. Ha ido un momento al coche, respondió Sofía. Dijo que se había olvidado allí un regalo para mí. ¡Ay, estas sorpresas!, cuchichearon las mujeres en la mesa. Sofía se levantó y se arregló su vestido azul, el mismo que Javier llamaba su color del cielo. Sintió la necesidad de salir a tomar el aire fresco, de refrescarse un poco del ambiente cargado del salón, donde se mezclaban los aromas de perfumes, flores y comida. Cogió su bolso y se dirigió a la salida, diciéndole a Elena: salgo un minutito a tomar el aire. La noche de octubre la recibió con su frescor. Sofía salió al porche del restaurante arropándose en el chal que previsoramente había traído consigo. El aparcamiento frente al restaurante estaba bañado por la tenue luz de las farolas. Vio a Javier junto a su Toyota negro. Estaba hablando por teléfono, de espaldas a ella. Sofía estuvo a punto de llamarlo, pero cambió de opinión. Mejor que terminara su conversación. Se quedó junto a la entrada, inhalando el aire nocturno con matices de la humedad otoñal y las hojas caídas. Justo en ese momento, oyó un susurro a su derecha. Señorita, dijo una voz grave. Sofía se giró. Junto a una columna había una mujer mayor con un pañuelo oscuro y un largo abrigo. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos brillaban de una manera extraña, casi inquietante en la penumbra. Sofía la reconoció. Era María Dolores, la vidente local que todos en el barrio conocían. Decían que había predicho el incendio en el edificio de al lado y la muerte del presidente de la comunidad de vecinos. Sofía nunca había creído en esas cosas, las consideraba cuentos de viejas. Hola, respondió Sofía automáticamente dando un paso atrás. La anciana se acercó. Olía a hierbas, un aroma amargo. ¿Eres la novia?, preguntó María Dolores, señalando el anillo. Sí, Sofía apretó los dedos instintivamente. ¿Por qué? Escúchame con atención. La anciana bajó la voz a un susurro y se inclinó tan cerca que Sofía sintió su aliento. Antes de la boda, mira debajo del colchón de tu prometido. No dejes de mirar. Eso te salvará. Sofía retrocedió bruscamente sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? ¿Qué colchón? ¿De qué habla? Mira debajo del colchón, repitió María Dolores clavándole la mirada. Y lo entenderás todo. No te cases hasta que hayas mirado. ¿Me oyes? Mire yo, Sofía intentó recomponerse. No entiendo por qué usted. Pero la anciana ya se estaba retirando hacia las sombras, desapareciendo en la oscuridad entre las columnas. Un instante después era como si nunca hubiera estado allí. Sofía, la llamó Javier, acercándose con una bolsa en las manos. ¿Qué haces aquí parada? Te vas a congelar. Ella se volvió hacia él, todavía aturdida. Javier tenía el mismo aspecto de siempre, alto, en forma, con un corte de pelo cuidado y una sonrisa agradable. Sus ojos claros la miraban con ternura. Nada, salí a tomar el aire, murmuró ella. ¿Y tú qué hacías? Toma, le tendió la bolsa. Quería dártelo delante de todos, pero he cambiado de idea.
Que sea solo para nosotros. Sofía miró dentro. Había una caja de madera de caoba, tallada, claramente hecha a mano. Javi, es preciosa. Abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba una fina cadena con un colgante en forma de corazón. No tenías que haberte gastado tanto. Por ti, lo que sea, la abrazó por la cintura atrayéndola hacia él. Quiero que seas la mujer más feliz. Ella se acurrucó en su pecho, inhalando el aroma de su colonia. Su corazón latía de forma regular y tranquila, pero en algún rincón de su mente, las palabras de la anciana se habían clavado como una espina. Mira debajo del colchón de tu prometido. ¿Pasa algo? Preguntó Javier, apartándola un poco para mirarla a los ojos. Estás un poco rara. No, está todo bien, se obligó a sonreír. Solo estoy un poco cansada. Tantas emociones en una noche. Vamos adentro que ya te echan de menos. La tomó del brazo. Tu amiga Elena exige que hagas un brindis. Regresaron al salón. La música sonaba más alta. Los invitados ya estaban bastante animados. Efectivamente, Elena se levantó con una copa en la mano y pronunció un emotivo discurso sobre el amor, la lealtad y lo maravillosa que era Sofía como amiga. Todos aplaudieron, brindaron y gritaron que se besen. Sofía sonreía, besaba a Javier y respondía a las felicitaciones, pero algo en su interior había cambiado. Las palabras de la vidente se habían instalado en su cabeza como una astilla de la que no podía deshacerse. Cuando la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaron a marcharse, Javier llevó a Sofía a casa. Ella vivía en un piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, en un edificio que le había dejado su abuela. El piso era modesto pero acogedor. Sofía le había puesto todo su corazón, haciendo reformas con sus propios ahorros, obtenidos de su trabajo como administrativa en una clínica dental. Buenas noches, mi amor. Javier la besó en el umbral. Mañana nos vemos. Claro, asintió ella. Todavía queda mucho por hacer antes de la boda. 2 semanas pasarán volando. Él sonrió y le acarició la mejilla. Y después, serás mi esposa. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se apoyó en el marco y exhaló. El apartamento estaba silencioso y oscuro. Encendió la luz, se quitó los zapatos y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua del grifo y se lo bebió de un trago. Le temblaban ligeramente las manos. ¡Qué tontería!, se dijo en voz alta. Las divagaciones de una anciana. ¿Por qué iba yo a mirar debajo del colchón de Javier? Pero el pensamiento no la abandonaba. Sofía fue a su habitación, encendió la lámpara de pie, se sentó en el sofá y cogió el teléfono. Quiso escribir a Elena, pero se arrepintió. ¿Qué le iba a decir? ¿Que una adivina le había predicho una desgracia? Elena solo se reiría y diría que eran los nervios prematrimoniales. Quizás fuera eso. Quizás solo eran los nervios. Una boda es un asunto serio. Es normal estar preocupada. Sofía se desvistió, se puso el pijama y se metió en la cama. Pero no podía dormir. Daba vueltas mirando al techo donde la luna dibujaba pálidos cuadrados a través de las cortinas mal corridas. Una y otra vez, las palabras resonaban en su cabeza. Mira debajo del colchón de tu prometido. Eso te salvará. ¿Salvarla de qué? ¿De qué? Javier era un buen hombre. Se habían conocido hacía 3 años en el cumpleaños de unos amigos comunes. Él trabajaba como gerente en una empresa de construcción y ganaba un buen sueldo. Era atento y cariñoso. Sí, a veces se quedaba hasta tarde en el trabajo, a veces era un poco reservado, pero ¿quién es un libro abierto hoy en día? Cada uno tiene sus asuntos, su propia vida. Sus padres eran estrictos, especialmente el padre. La madre siempre había mirado a Sofía con cierta superioridad, pero Javier decía que era simplemente su forma de ser, que era así con todo el mundo. No le hagas caso, a mi madre simplemente le cuesta dejar ir a su único hijo, le explicaba él. Y luego estaba el piso. El piso de Sofía. Su abuela se lo había dejado en herencia hacía 5 años, y era lo único que Sofía tenía que fuera verdaderamente suyo. Javier vivía de alquiler, aunque decía que estaban ahorrando para comprar algo propio. Pronto pediré una hipoteca, prometía, pero por ahora vivía en un pequeño estudio alquilado en la otra punta de la ciudad. Habían hablado de dónde vivirían después de la boda. Javier había sugerido que Sofía se mudara con él o que alquilaran juntos algo más grande, pero Sofía insistió en su piso. Era más espacioso y no tendrían que pagar alquiler. Javier aceptó sin demasiadas objeciones. Todo está bien, pensaba Sofía, tumbada en la oscuridad. Viviremos en mi casa, luego quizás la vendamos y compremos algo juntos. Una historia normal y corriente. Pero entonces, ¿por qué las palabras de aquella anciana se habían grabado tan profundamente en su mente? A la mañana siguiente Sofía apenas había dormido. Se levantó agotada, con la cabeza pesada. Llamó al trabajo y pidió el día libre. Por suerte su jefa fue comprensiva. Eres la novia, después de todo. Descansa, le permitió. El día transcurrió en una angustiosa espera. Sofía intentó ocuparse de sus cosas,
planchó ropa, limpió, ordenó armarios, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior, a aquella anciana, a sus palabras. Por la tarde llamó Elena. Bueno, ¿cómo estás? ¿No te duele la cabeza después de lo de ayer? Estoy bien, mintió Sofía. Oye, Elena, ¿tú crees en las supersticiones? Pues depende de cuáles. ¿Por qué? Nada, por preguntar. Sofía, ¿te pasa algo? Su amiga se puso en alerta. No pareces tú misma. No, de verdad, todo bien. Solo estoy un poco cansada. Mira, el pánico prematrimonial es normal. Elena bajó la voz en tono de conspiración. Antes de mi boda, yo tuve una crisis de nervios tremenda. Casi mando a paseo a Víctor en el último momento. No, no es pánico, Sofía guardó silencio. Es que, Elena, tú conoces bien a Javier. Bueno, nos conocimos todos juntos en aquella fiesta. Parece un buen chico. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Olvídalo. Pero Elena ya se había embalado. Escucha, si hay algo que no te gusta, es mejor aclararlo ahora que más tarde. Entiendes que una boda es algo muy serio, ¿verdad? Lo entiendo, dijo Sofía en voz baja. Le daré una vuelta. Cuando colgó se dio cuenta de que tendría que comprobarlo. De lo contrario, esa idea simplemente no la dejaría en paz. Viviría con esa pregunta y tarde o temprano volvería a surgir. Era mejor saber la verdad ahora. Al día siguiente Sofía tomó una decisión. Sabía que los miércoles Javier se quedaba hasta tarde en el trabajo. Tenían unas reuniones semanales o algo así. Ella tenía una copia de la llave de su apartamento, que él le había dado hacía un mes por si acaso. Por si me pasa algo y estás cerca. Entra sin llamar, le había dicho entonces. Llamó a Javier al mediodía. Hola, ¿qué tal? Preguntó él animadamente. Bien. Oye, ¿hoy otra vez hasta tarde? Sí. La reunión durará hasta las 9 más o menos. Me retrasaré. Entendido. Bueno, pues nos vemos mañana. Sofía, ¿seguro que estás bien? Tienes una voz un poco rara. Estoy bien, de verdad. Solo que te echo de menos. Yo también te quiero. Y yo a ti. Colgó y exhaló. Estaba decidido. Por la tarde iría a su casa, miraría qué había debajo de ese colchón y si no encontraba nada, se tranquilizaría y olvidaría esa estupidez para siempre. Pero aquel miércoles, Sofía no fue. Pasó todo el día inquieta, decidiéndose y arrepintiéndose una y otra vez. Por la tarde le empezó a doler la cabeza y le subió la fiebre. Los nervios le estaban pasando factura. Se metió en la cama, se tomó un antitérmico y durmió hasta la mañana siguiente. El jueves se sentía fatal, pero fue a trabajar. Decidió posponer la comprobación. Quizás era una señal de que no debía meterse. Quizás de verdad se estaba montando una película. Los días restantes se hicieron insoportablemente largos. Sofía siguió con su vida normal. Iba a trabajar, quedaba con Javier, discutía los detalles de la boda, pero algo en su interior se había roto. Empezó a fijarse en cosas a las que antes no prestaba atención. El jueves se reunieron para recoger el traje de Javier de la sastrería. Él estaba de muy buen humor, bromeaba con la modista, se probaba la chaqueta frente al espejo. Bueno, ¿qué te parece? Se volvió hacia Sofía. ¿Tu prometido da la talla? Guapísimo, sonrió ella, pero la sonrisa le salió forzada. Mientras la modista le ajustaba los pantalones, el teléfono de Javier vibró sobre el mostrador. Sofía miró la pantalla por inercia. El nombre Clara apareció iluminado. Javier cogió rápidamente el teléfono y rechazó la llamada. Una compañera del trabajo, explicó al notar la mirada de ella. Luego la llamo. Ah, asintió Sofía. Antes no le habría dado importancia, pero ahora cada pequeño detalle le parecía sospechoso. Clara, ¿quién es? Nunca ha mencionado a una compañera con ese nombre. ¿En qué piensas? Preguntó Javier cuando salieron a la calle. En nada, en la boda. Todavía quedan tantas cosas por hacer. No te preocupes, llegaremos a todo. La abrazó por los hombros. Lo importante es que serás la novia más guapa. Entraron en una cafetería a tomar algo. Javier pidió un capuchino y una tarta de queso. Sofía solo un té. No tenía nada de hambre, sentía un nudo en el estómago. Oye, ¿y si después de la boda nos vamos de viaje a algún sitio? Propuso Javier, removiendo el azúcar en su taza. En plan, una mini luna de miel. Un par de semanas. ¿Y el dinero? Preguntó Sofía. Nos hemos gastado mucho en la boda. No pasa nada, ya aparecerá, dijo él, restándole importancia. Pronto me darán una prima. Podríamos ir a Turquía o a Grecia. Llevas mucho tiempo queriendo ir a la playa. Sí, es verdad. Lo miró. Él sonreía, parecía sincero. ¿Y si de verdad se estaba sugestionando? ¿Y si todo eran tonterías? Pero entonces Javier volvió a sacar el teléfono, miró la pantalla, frunció el ceño y tecleó algo rápidamente. Sus dedos se deslizaban por las teclas con prisa, como si fuera algo urgente. ¿Trabajo? Se interesó Sofía. Sí, guardó el teléfono en el bolsillo.
Un problema en una de las obras. Mañana por la mañana tendré que ir a solucionarlo. Sofía asintió y dio un sorbo al té. El líquido caliente le quemó la lengua, pero no hizo ninguna mueca. El dolor físico era incluso un agradable alivio para su ansiedad. El viernes, Sofía fue a probarse el vestido de novia. Elena la acompañó. El vestido era de un blanco inmaculado con un cuerpo de encaje y una falda voluminosa. Sofía se miraba en el espejo y no se reconocía. Era ella, pero a la vez parecía una extraña, alguien lejano. «Estás como una princesa», exclamó Elena, maravillada. «Javier se va a quedar boquiabierto cuando te vea». «Ya», respondió Sofía sin vida. «Pero bueno, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma». Elena se acercó y la miró a los ojos. «Sofía, ¿qué te ocurre? Llevas unos días muy rara». «Elena, si te enteraras de algo malo sobre la persona a la que quieres, ¿preferirías saberlo o no?», preguntó Sofía de repente. Su amiga se quedó desconcertada. «Pues depende de qué sea». «¿Qué has descubierto?» «Nada todavía. Es solo una pregunta teórica. Mira, si tienes alguna duda, tienes que despejarla», dijo Elena con seriedad. «Porque vivir con sospechas es lo peor de todo. Te vas a consumir por dentro». «Eso mismo pienso yo». La modista se acercó y comenzó a ajustar el bajo del vestido. Sofía permanecía inmóvil, como un maniquí mirando su reflejo. La novia. En una semana sería esposa o no. Todo dependía de lo que encontrara el miércoles por la tarde. El sábado y el domingo transcurrieron entre preparativo. Había que encargar las flores, acordar el menú del restaurante, reunirse con el fotógrafo. Javier estuvo a su lado, ayudando, atento y cariñoso. Pero Sofía se descubría constantemente estudiándolo, analizando sus gestos, sus palabras, sus miradas. Buscaba una trampa o una falsedad, y cuanto más buscaba, más encontraba. Ahí se reía de un chiste, pero no demasiado fuerte. No sonaba fingido. Ahí le cogía la mano, pero no le apretaba los dedos con demasiada fuerza. ¿No estaría actuando? Ahí le decía, «te quiero», pero no sonaba mecánico. «Sofía, ¿me oyes?». La voz del fotógrafo la devolvió a la realidad. «Ah, sí, perdona. Te preguntaba qué estilo de fotografía prefieres. ¿Clásico o algo más moderno, tipo reportaje?». «No sé», miró a Javier perdida. «¿Tú qué crees?». «Hagamos reportaje», decidió él. «Para que haya emociones reales, no todo posado». «Emociones reales», pensó ella. Si él supiera las emociones que ella sentía por dentro en ese momento. El domingo por la noche, Javier llevó a Sofía a casa después de otra tarde de compra. Estaban en el portal y él la abrazaba, besándole la coronilla. «¿Cansada?», le preguntó. «Mucho». «No te preocupes, aguanta un poco más. Pronto todo esto habrá pasado y empezaremos nuestra vida de casados». ¿Vida de casados? Se imaginó viviendo juntos en su piso, preparando desayunos, viendo películas por la noche, durmiendo en la misma cama. Una vida sencilla y cotidiana que podría no llegar a ocurrir si. «Javi, ¿está todo bien contigo?», le preguntó de repente. «¿A qué te refieres?». «Pues, en general. Con el trabajo, tus cosas». «Claro que sí». «¿Por qué?». «Es que a veces pareces preocupado». Él sonrió. «Es solo el estrés de la boda. Los hombres también lo sufrimos, ¿sabes?». «De verdad». «No te preocupes, tontita». La besó una vez más y se fue. Sofía subió a su casa, se desvistió, se tumbó en el sofá y encendió la televisión, pero no la miraba. Solo necesitaba un ruido de fondo para acallar las voces en su cabeza. Faltaban 3 días para la comprobación. El lunes en el trabajo fue especialmente duro. Los pacientes llegaban uno tras otro, el teléfono no paraba de sonar, y el doctor, Ignacio Santos, a quien todos llamaban simplemente Ignacio, estaba de mal humor y contestaba mal a todo el mundo. «Sofía, ¿apuntaste a la señora Pérez para el jueves?», le espetó después de una consulta. «Sí, doctor Santos». «¿Y por qué a las 4 y no a las 3? Te pedí que fuera antes». «A las 3 ya estaba el señor Soria». «Pues a las 2:30». «A las 2:30 está usted comiendo». «Ah, demonios». «Bueno, déjalo como está». Dio un portazo al entrar en su despacho. Sofía cerró los ojos agotada. La cabeza le iba a estallar. Sacó una pastilla del bolso y la tomó con agua del dispensador. Su colega Victoria, una chica joven que trabajaba como administrativa para otro doctor, se sentó a su lado. «¿Qué te pasa? Estás muy pálida», le preguntó con interés. «¿Estás enferma?». «No, solo cansada». «Claro, con la boda tan cerca. Estarás nerviosa, ¿no?». «Mucho». «Es normal. Todo el mundo se pone nervioso. Pero lo importante es que todo saldrá bien». «Eso espero», dijo Sofía en voz baja. El martes volvió a ver a Javier. Tenían que llevar el traje a su casa. Él la esperó en el portal, cogió la caja con el traje y subieron a su apartamento. Sofía había estado en ese piso muchas veces,
pero ahora lo miraba con otros ojos. Un pequeño recibidor, un pasillo estrecho, una habitación con un sofá y una televisión. Todo muy austero, sin mucha calidez. Sobre una mesa había unos papeles que Javier recogió rápidamente y guardó en un cajón. «Perdona el desorden», dijo avergonzado. «No he tenido tiempo de recoger». «No pasa nada», Sofía fue a la cocina. «¿Quieres un té?» «Venga». Puso el hervidor y sacó las tazas. Sus manos se movían de forma automática, mientras su cerebro trabajaba a toda máquina. El dormitorio estaba al otro lado de la pared. Allí estaba la cama donde dormía Javier, y debajo el colchón. «¿En qué piensas?» La abrazó por detrás y le besó el cuello. «En nada en particular. Te he echado de menos. Cuando nos casemos, estaremos juntos todos los días». Sí, se giró y lo miró a los ojos. «Javi, ¿de verdad me quieres?» Él enarcó las cejas, sorprendido. «¿A qué viene eso?» «Claro que te quiero». «¿Qué preguntas son esas?» Solo quería oírlo. Sofía, de verdad, la apretó contra él. «Te quiero más que a nada en el mundo. Eres la única para mí». Las palabras sonaban correctas, pero algo dentro de ella no respondía. Asintió y hundió la cara en su pecho. Cuando terminaron el té se preparó para irse. Javier la acompañó hasta la puerta. «¿Nos vemos mañana?», le preguntó. «No, mañana estoy ocupada», mintió Sofía. «Viene una amiga a verme». «Bueno, pues pasado mañana». La besó a modo de despedida y ella se fue. Mientras bajaba las escaleras, lo supo, mañana. Mañana se decidirá todo. El miércoles, Sofía se pidió el día libre en el trabajo, diciendo que no se encontraba bien, lo cual era cierto. No había pegado ojo en toda la noche, dando vueltas en la cama. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Llamó a Javier sobre las 12. «Hola, ¿qué tal todo?», preguntó intentando que su voz sonara normal. «Bien, trabajando. ¿Y tú? ¿Ha llegado ya tu amiga?» «Sí», tragó saliva. «Oye, ¿a qué hora sales hoy?» «Tarde, como todos los miércoles. La reunión acabará sobre las 9, supongo que estaré en casa para entonces». «Entendido. Bueno, no te distraigo más. Hablamos por la noche». «Vale». Colgó. Eso significaba que tenía tiempo hasta las 9 de la noche. Se vistió, cogió el bolso, metió la copia de la llave de su apartamento y salió de casa. El trayecto hasta el barrio de Javier era de unos 40 minutos en metro. Sofía iba sentada en el vagón, mirando por la ventana las oscuras paredes del túnel. El corazón le latía deprisa y las palmas de las manos le sudaban. Se las secó en los vaqueros. Al salir en su parada, se dirigió hacia el edificio. Un bloque gris de pisos, idéntico a cientos de otros. Entró en el portal, subió al 5º piso y se detuvo frente a la puerta que conocía tan bien. A partir de aquí su vida cambiaría. O se calmaría y olvidaría esta locura, o... Sofía sacó la llave, la introdujo en la cerradura y la giró. La puerta se abrió con un suave clic. Cruzó el umbral y se quedó quieta escuchando. Silencio. Solo se oía el zumbido del frigorífico desde la cocina y el goteo de un grifo en algún lugar. Cerró la puerta con cuidado detrás de ella y se quitó los zapatos. Por alguna razón, descalzarse le pareció importante, como si eso hiciera su presencia allí menos reprobable. El apartamento la recibió con su olor familiar, una mezcla de la colonia de Javier y algo más doméstico. Detergente, quizás, o un ambientador. Sofía caminó por el pasillo y se asomó a la habitación. Todo estaba en su sitio, el sofá, la televisión, la mesa con el portátil. En el respaldo de una silla colgaba una camisa de Javier. Se detuvo en medio de la habitación, abrazándose a sí mismo. El corazón le martilleaba con tanta fuerza que parecía que se podía oír desde fuera. Le temblaban las manos. «Estoy loca», pensó. «He entrado en casa de otra persona para comprobar las predicciones absurdas de una vidente. ¿Qué me pasa?». Sus pies la llevaron por sí solos hacia la puerta del dormitorio. Una habitación pequeña, de no más de 10 metros cuadrados. Una cama contra la pared, un armario, una mesita de noche. La ventana estaba cubierta por unas cortinas gruesas. La habitación estaba en penumbra. Sofía encendió la luz. La cama estaba hecha de cualquier manera, el edredón arrugado, la almohada torcida. Javier nunca había sido muy ordenado. Se acercó y se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió suavemente bajo su peso. «Venga», se dijo. «Ya que has venido, comprueba». Se levantó, se inclinó y agarró el borde del colchón. Pesaba, era incómodo. Tuvo que levantarlo con las 2 manos. Debajo había un somier de láminas de madera. Y una carpeta. Una simple carpeta de cartón con gomas elásticas, de color marrón claro. Sofía se quedó inmóvil, mirándola. Durante unos segundos simplemente se quedó allí, sosteniendo el colchón, incapaz de moverse. Luego lo dejó caer, se agachó y con manos temblorosas, sacó la carpeta. Pesaba. Claramente contenía documentos. Se sentó en el suelo, se puso la carpeta en el regazo, soltó las gomas y la abrió. Lo primero que vio fue un documento con sellos oficiales.
Capitulaciones matrimoniales, se leía en la parte superior. Empezó a leer, y con cada línea, algo en su interior se helaba y se contraía. En caso de disolución del matrimonio, los bienes inmuebles de propiedad de la parte B, doña Sofía Martínez García, pasarán a ser propiedad plena de la parte A, don Javier García López. Sofía releyó esa frase 3 veces, sin poder creer lo que veía. Su piso, el piso que le había dejado su abuela, pasaría a manos de Javier en caso de divorcio. Lo que venía a continuación era aún peor. Los fondos monetarios en las cuentas bancarias de la parte B pasarán en su totalidad a la parte A. Sus ahorros, los 30.000 euros que había estado ahorrando durante 5 años, también para Javier. La parte B renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes de la parte A y no tendrá derecho a exigir la división de los bienes gananciales. Se le cortó la respiración. Pasó las páginas frenéticamente, buscando algo que explicara aquella atrocidad. Quizás era un borrador, alguna propuesta para discutir, pero no. Al final figuraba una fecha, 3 días después de la boda, y un espacio para las firmas. Su firma ya estaba allí. El espacio para la de ella, vacío. De repente Sofía se dio cuenta de que no estaba respirando. Tomó aire con dificultad, y al instante la invadió una náusea. Se tapó la boca con la mano, cerró los ojos obligándose a calmarse. Es un sueño, martilleaba un pensamiento en su cabeza. Es una pesadilla. Esto no puede ser real. Pero la carpeta descansaba en su regazo y el documento era auténtico, con sellos, firmas y fechas. Todo era real. Dejó a un lado las capitulaciones y miró qué más había en la carpeta. Lo siguiente era una hoja impresa. Empezó a leer y al principio no entendió de qué se trataba. Plan de acción. Celebración del matrimonio, 28 de octubre. Firma de las capitulaciones matrimoniales, 31 de octubre. Explicar que es una protección contra estafadores, familiares que puedan reclamar herencias, etc. Convivencia, 3 a 6 meses. Inicio de conflictos, creación de un ambiente insoportable. Divorcio por iniciativa de ese o preferiblemente de mutuo acuerdo. Toma de posesión de la propiedad del apartamento y obtención de los fondos monetarios. Venta del apartamento. Celebración del matrimonio con CL. Sofía leía y no entendía, es decir, entendía las palabras, pero el significado no le cabía en la cabeza. Era un plan detallado y meditado de cómo Javier pretendía casarse con ella, obligarla a firmar un contrato, hacerle la vida imposible, divorciarse y quedarse con todas sus propiedades. CL, leyó en la última línea. Celebración del matrimonio con CL. ¿Con quién? Sus manos ya no temblaban. Simplemente no las sentía. Mecánicamente dio la vuelta a la hoja y vio una fotografía. 2 fotos impresas sujetas con un clip. En la primera aparecía una mujer de unos 30 años, rubia con el pelo corto, un pintalabios llamativo y una mirada segura. Estaba de pie frente a un edificio de oficinas, sonriendo a la cámara. En la segunda foto, esa misma mujer estaba con Javier. Estaban abrazados. De fondo se veía el mar. Ambos con gafas de sol, bronceados, felices. Javier la besaba en la mejilla. Debajo de las fotos había una nota: Clara, Marbella, julio de 2024. Clara, la que le había llamado a la sastrería. Sofía pasó otra hoja. Una fotocopia de un pasaporte. Clara López Sanz, nacida en 1994. Después más papeles, impresiones de conversaciones. Empezó a leer, y cada palabra era un golpe en el estómago. Clara, todo va según el plan. La boda es en 2 semanas. Javier, ¿estás segura de que firmará el contrato? Clara, por supuesto. Le diré que es un mero trámite, para protegernos de mis padres, que se oponen a nuestro matrimonio. Javier, ¿y si no se lo cree? Clara, se lo creerá. Es muy confiada. Lo importante es cómo se lo presente. ¿Cuánto tiene en sus cuentas? Javier, unos 30.000, más el piso. Si lo vendemos sacaremos unos 250.000, con suerte. Clara, genial. Tendremos suficiente para nuestra boda, una buena luna de miel y la entrada para la hipoteca. Ya he visto un piso en una urbanización nueva. Te va a encantar. Sofía leía y no reconocía a la persona que había escrito esas palabras. Era Javier. Su Javier, el que durante 3 años le había dicho que la quería, el que le regalaba flores, la llevaba a cafés y le había pedido matrimonio de rodillas. Había más conversaciones, más fotos. Clara y Javier paseando. Clara y Javier en un restaurante. Clara y Javier en la cama, o más bien por la mañana después, ambos con camisetas, despeinados, sonrientes. La fecha, de hacía una semana. Una semana, cuando ella y Javier ya estaban prometidos, cuando faltaba menos de un mes para la boda. Sofía dejó la carpeta en el suelo, se levantó, se acercó a la ventana y corrió la cortina. Fuera se veía un patio gris, un parque infantil, coches aparcados. Un día de otoño normal y corriente. En algún lugar, la gente vivía sus vidas, sin sospechar que en ese mismo segundo, el mundo de alguien se estaba desmoronando.
Apoyó las palmas de las manos en el cristal. Frío, liso, real. Entonces, no era un sueño. Era la verdad. 3 años. 3 años había estado saliendo con un hombre que simplemente la estaba utilizando, que planeaba casarse, robarla y marcharse con otra mujer, con esa Clara, la rubia de pelo corto y mirada segura. Se imaginó cómo podría haber sido todo. La boda, un precioso vestido blanco, los votos, el beso. Luego, la primera noche de bodas, la mañana. Y un par de días después, él le habría dicho, Sofía, cariño, vamos a firmar estas capitulaciones. Es un mero trámite por seguridad. Y ella habría firmado sin mirar, confiando en él. Y entonces habrían empezado las críticas, las discusiones, la frialdad. Él le haría la vida imposible hasta que ella misma le pidiera el divorcio. Y entonces todo, el piso, el dinero, sería suyo, y él se iría con Clara, le organizaría una boda preciosa con el dinero de Sofía, compraría un piso, viviría feliz, y Sofía se quedaría sin nada. Sin casa, sin dinero, con el corazón roto. Se apartó de la ventana, volvió a la carpeta, se sentó en el suelo y empezó a hacer fotos con el móvil. Cada página de las capitulaciones, el plan, las fotos, las conversaciones, la copia del pasaporte, todo. Sus manos actuaban de forma automática, como si su cerebro se hubiera desconectado. Cuando lo tuvo todo fotografiado, guardó cuidadosamente los papeles en la carpeta, cerró las gomas, levantó el colchón, volvió a colocar la carpeta en su sitio, bajó el colchón y ahuecó el edredón para que todo pareciera como antes. Se levantó, salió del dormitorio, fue al recibidor, se puso los zapatos, cogió el bolso, abrió la puerta, salió, cerró tras de sí y giró la llave en la cerradura. Durante todo ese tiempo, no sintió nada. Un vacío interior como si alguien le hubiera arrancado todo lo que tenía de vivo y solo hubiera dejado una cáscara vacía. Bajó las escaleras y salió a la calle. Eran las 3:30. El día empezaba a declinar. La gente corría de un lado a otro. Alguien salía de una tienda con bolsas, alguien volvía del trabajo, alguien paseaba al perro. La vida normal. Y la suya acababa de terminar, y otra aún no había comenzado. Sofía caminó hasta el banco más cercano, se sentó, sacó el móvil y abrió la galería. Las fotos eran nítidas, todo se leía perfectamente. Las pruebas. Ahora tenía pruebas. Abrió los contactos y encontró el número de Javier. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Llamarlo, gritarle, exigirle una explicación. No, ahora no. Primero tenía que calmarse, pensar. Se levantó, fue hacia el metro, viajó a casa mirando por la ventana del vagón las luces parpadeantes del túnel. A su lado iba sentada una pareja joven. El chico abrazaba a la chica. Se susurraban cosas y reían. Sofía los miraba y pensaba, ¿y si este chico es igual? ¿Y si él también está tramando cómo engañar a su novia? Se bajó en su parada, llegó a casa, subió a su piso, se desvistió y se dejó caer en el sofá. Se quedó tumbada, mirando al techo. El vacío interior seguía allí, pero poco a poco empezó a llenarse de algo diferente, algo caliente, abrasador, la ira. El teléfono sonó. Era Javier. Rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. Sofía, ¿dónde estás? ¿Por qué no coges el teléfono? No respondió. Otra llamada, otro mensaje. ¿Estás bien? Estoy preocupado. ¿Preocupado? Sí, cómo no. Preocupado de que tu plan se vaya al traste. Bloqueó el teléfono, lo tiró sobre la mesa, se levantó y caminó por la habitación. Tenía que hacer algo. No podía simplemente sentarse y esperar. La boda. Tenía que cancelarla. Inmediatamente. Sofía abrió el portátil, entró en su correo electrónico y buscó los datos de contacto del restaurante donde iba a ser la boda. Escribió un correo. Buenas tardes. Me veo obligada a cancelar la reserva para el 28 de octubre a nombre de García y Martín. Les ruego que me devuelvan el depósito, o lo aplacen para otra fecha. Lo envió. Luego escribió al fotógrafo, al florista, al presentador. Cuando todos los correos estuvieron enviados, se reclinó en la silla y exhaló. Ya está. No habría boda. El teléfono volvió a sonar. Otra vez Javier. Cogió la llamada. Diga. Su voz sonó extrañamente tranquila. Sofía. Por Dios, ¿dónde estás? Llevo 1 hora llamándote. Sonaba alterado, pero ahora ella podía oír la falsedad en cada una de sus palabras. En casa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no respondías? Javier, la boda se cancela, dijo con voz firme. Una pausa, larga, resonante. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿De qué estás hablando? He cancelado la boda. El restaurante, el fotógrafo, todo. Sofía, ¿te has vuelto loca? ¿Qué demonios pasa? No nos vamos a casar. Se acabó. Adiós. Espera, espera, levantó la voz. ¿Al menos me vas a explicar qué está pasando? ¿Estás enferma o ha ocurrido algo? Ha ocurrido algo, sonrió, y en ese sonido no había nada de alegría. Ha ocurrido que he descubierto la verdad. ¿Qué verdad?
¿De qué hablas? De ti, de Clara, de vuestros planes. De nuevo una pausa, más larga esta vez. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza mientras intentaba frenéticamente entender qué sabía ella y cómo reaccionar. No entiendo de qué hablas, dijo finalmente y su voz se volvió cautelosa. ¿Qué, Clara? ¿Qué planes? No me mientas más, dijo Sofía, cansada. Lo tengo todo, las capitulaciones matrimoniales, las conversaciones, las fotos. Todo. Silencio absoluto. Ni siquiera se oía su respiración. ¿Cómo? Empezó a decir, y se interrumpió. ¿Cómo lo he descubierto? Cerró los ojos. No importa. Lo que importa es que lo sé. Y no habrá boda. Y yo ya no estoy en tu vida. Sofía, escucha, empezó a hablar deprisa. No es lo que piensas. Puedo explicarlo. Hablemos tranquilamente. Es todo un malentendido. ¿Un malentendido? Río, y la risa sonó histérica. Un plan para robarme es un malentendido. Tener otra mujer es un malentendido. Voy para allá ahora mismo, dijo él con decisión. Lo aclararemos todo. No vengas. No quiero verte. Sofía. No quiero. Gritó y lanzó el teléfono al sofá. Le temblaban las manos. Le temblaba todo el cuerpo. Se abrazó a sí misma intentando detener el temblor, pero no lo consiguió. Las lágrimas que no habían aparecido en todo el día, brotaron ahora a raudales. Lloró con la cara hundida en las rodillas, lloró hasta que le faltó el aire. 3 años. 3 años de amor, de esperanzas, de planes. Todo había sido una mentira. Su sonrisa una mentira. Su ternura una mentira. Su te quiero una mentira. Todo había sido un juego, un cálculo. Y si no hubiera sido por aquella vidente. Sofía levantó la cabeza y se secó las lágrimas. La vidente María Dolores. Le había avisado. La había salvado. ¿Cómo lo supo? ¿De dónde? Llamaron a la puerta. Con insistencia, con exigencia. Sofía se sobresaltó y miró el reloj. Las 8 de la tarde. Sabía quién era. Sofía, abre. La voz de Javier llegaba desde el otro lado de la puerta. Tenemos que hablar. Ella se quedó sentada en el sofá, abrazada a las rodillas, en silencio. ¿Qué llamara? No iba a abrir. Sofía. Ahora golpeaba con el puño. Sé que estás en casa. Abre ahora mismo. La vecina de enfrente entreabrió su puerta y se asomó con cara de fastidio. Oiga, joven, ¿qué son estos escándalos? La gente está descansando. Disculpe, le espetó Javier. Sofía, por el amor de Dios, abre. Al menos escúchame. Sofía se levantó, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Javier estaba en el rellano, despeinado, sin chaqueta, solo en camisa. Tenía la cara roja y la mirada inquieta. Vete, dijo a través de la puerta. Vete o llamo a la policía. ¿A la policía? Rió nerviosamente. ¿Por qué? Solo quiero hablar con mi prometida. Ya no soy tu prometida. Se acabó. Sofía, no lo entiendes, apoyó la frente en la puerta. No es lo que parece. Sí, estaban esos documentos, pero era solo una salvaguarda. Por si acaso. ¿No pensabas engañarme? Se burló ella. ¿No pensabas quitarme el piso? ¿Y las conversaciones con tu Clara? ¿Las fotos, el plan de acción? ¿Eso también era una salvaguarda? Él se calló. Luego habló más bajo, casi suplicante. Dame una oportunidad para explicarme, por favor. Te quiero. No, dijo ella con firmeza. Tú no me quieres. Nunca me has querido. Solo querías mi dinero y mi piso. Y ahora que te han descubierto intentas escurrir el bulto. Pero ya no soy tonta, Javier. No volveré a creerme ni una sola de tus palabras. Vete ahora mismo, y deja la llave de mi piso en el buzón. Si en 5 minutos no te has ido, llamaré a la policía de verdad. Se apartó de la puerta, cogió el móvil, abrió la aplicación de llamadas de emergencia y se preparó para pulsar. Esperó. Javier se quedó un momento más, luego murmuró algo para sí. Se oyeron sus pasos alejándose. Un golpe metálico, era él tirando la llave en el buzón de abajo. Luego la pesada puerta del portal se cerró de golpe. Sofía miró por la mirilla. El rellano estaba vacío. Exhaló, se dejó caer al suelo junto a la puerta, se sentó apoyando la espalda en el marco y volvió a llorar. En silencio, sin sollozos. Simplemente las lágrimas corrían, y era imposible detenerla. No supo cuánto tiempo estuvo así. Quizás 1 hora, quizás más. Finalmente las lágrimas cesaron. Solo quedó el vacío y una extraña ligereza, como si el peso que había llevado durante la última semana se hubiera desprendido de sus hombros. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojos hinchados, rostro pálido, pero viva. Estaba viva, era libre y todavía tenía su piso y su dinero. Y ya no tenía un prometido estafador. El móvil pitó. Un mensaje. Lo abrió. Javier escribía uno tras otro. Sofía, te lo explicaré todo. Es un malentendido. Clara no es nadie, solo una conocida.
Los documentos son una tontería. No pensaba usarlos. Perdóname, dame una oportunidad. Te quiero. Bloqueó su número. Luego entró en las redes sociales, lo eliminó de todas partes y lo bloqueó también. Como si nunca hubiera existido. Se fue a dormir tarde pero durmió profundamente sin sueños. Se despertó con el sol que entraba por la ventana. Jueves, día de trabajo. Tenía que ir a trabajar, seguir adelante. En el trabajo sus compañeros la miraban con curiosidad. La noticia de la repentina cancelación de la boda ya se había extendido. Sofía, ¿es verdad que has cancelado la boda? Le preguntó Victoria en cuanto entró. Es verdad, respondió secamente. Pero, ¿por qué? Si lo teníais todo preparado. Motivos personales. Sofía se dirigió a su mesa y encendió el ordenador. No quiero hablar de ello. Victoria frunció los labios y se alejó, pero Sofía sintió las miradas sobre ella todo el día. Los susurros a sus espaldas. Hizo como que no se daba cuenta. Trabajó, respondió llamadas, apuntó paciente. Automáticamente sin pensar. A la hora de comer, salió a la calle a tomar el aire, se sentó en un banco junto a la entrada de la clínica y cerró los ojos, ofreciendo su rostro al sol. El otoño estaba siendo sorprendentemente cálido ese año. Hija, oyó una voz familiar. Abrió los ojos. A su lado estaba María Dolores, la misma vidente con el mismo pañuelo oscuro y el mismo abrigo largo. El rostro arrugado, los ojos penetrantes. Hola, Sofía se levantó. Yo quería darle las gracias. ¿Lo encontraste? Preguntó la anciana. Sí, asintió Sofía. Lo encontré. Tenía usted razón. Había un contrato matrimonial. Un plan. Todo. Si no hubiera sido por usted, yo, no terminó la frase. María Dolores le puso una mano seca y cálida en el hombro. Hiciste bien en escuchar. Muchos no escuchan, y luego se arrepienten. ¿Cómo lo supo? Preguntó Sofía. ¿Cómo sabía lo del colchón? La anciana sonrió. Lo vi con esa mujer hace tiempo, hará unos 3 meses. Estaban sentados en un café en la calle de las Flores, abrazándose, besándose. Yo pasaba por allí. Luego vi una foto suya en tu móvil. Estabas en una cola, enseñándosela a una amiga. Y me di cuenta de que era él, el mismo que estaba con la amante. Sofía la miraba atónita. Entonces, ¿usted no adivinó nada? Solo los vio juntos. ¿Para qué adivinar, cuando todo está tan claro? María Dolores se encogió de hombros. Un hombre que engaña tampoco es de fiar en otros asuntos. Pensé que quizás quería tu dinero o tu piso. Y por eso te aconsejé que miraras debajo del colchón. La gente suele esconder ahí lo más valioso o lo más vergonzoso. Sofía se echó a reír. Por primera vez en días, una risa sincera, de corazón. O sea, que no hay magia, solo buena observación. La magia es eso, hija, la observación. La anciana sonrió, y las arrugas de su rostro se suavizaron. Mirar, ver, sacar conclusiones. Lo que pasa es que la gente cree que para eso se necesitan cartas y bolas de cristal, cuando en realidad solo hacen falta ojos y cabeza. Gracias, Sofía la abrazó. Gracias por no pasar de largo. Me ha salvado la vida. Vive feliz. María Dolores le dio unas palmaditas en la espalda. Y no te fíes tan rápido de los hombres. Obsérvalos primero. La vida te mostrará de qué pasta está hecho cada uno. Se fue desapareciendo entre la multitud de transeúnte. Sofía la siguió con la mirada, sintiendo como el corazón se le calentaba. No todo era tan malo en este mundo. También había gente buena, ancianas desconocidas que te advertían de un peligro, que ayudaban sin pedir nada a cambio. Volvió al trabajo. El día terminó. Se fue a casa. Por el camino entró en una tienda, compró comida, preparó la cena, vio una serie. Una vida normal. Sin Javier, sin planes de boda. Solo ella y su piso. Al día siguiente llamó Elena. Sofía, ¿cómo estás? Me he enterado de que has cancelado la boda. ¿Qué ha pasado? Sofía se lo contó todo. Lo de la vidente, el hallazgo, los documentos y las fotos. Elena escuchaba, soltando exclamaciones de asombro. No me lo puedo creer, dijo finalmente sin aliento. ¡Qué cabrón! Pero hiciste muy bien en comprobarlo. ¿Te imaginas lo que habría pasado si hubieras firmado ese contrato? Me lo imagino, dijo Sofía con amargura. Me habría quedado en la calle. Dios mío, pero si por algo así, deberían meterlo en la cárcel. No lo harán. Técnicamente no ha hecho nada. Redactar unos documentos no es un delito. Y tener una amante tampoco. Pero es una estafa. La estafa empieza cuando ya te han engañado, suspiró Sofía. Y a mí no les dio tiempo. Me enteré a tiempo. Menos mal que te encontraste a esa señora. Un ángel de la guarda, vamos. Sí, sonrió Sofía. Un ángel de la guarda con pañuelo. Pasó una semana, y luego otra. La vida iba encauzándose. Sofía iba a trabajar, quedaba con amigos, se ocupaba de sus cosas. Javier no volvió a llamar ni a escribir.
Desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Una vez se lo encontró por casualidad en un centro comercial. Iba con la rubia, Clara. Estaban hablando de algo. Él gesticulaba, intentando explicar algo. Clara parecía descontenta. Seguramente el plan había fracasado y estaba enfadada. Javier vio a Sofía y se detuvo. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos hubo un destello de algo, culpa, lástima, rabia. Pero Sofía desvió la mirada y pasó de largo. Para ella, él ya no existía. El invierno llegó deprisa. Nevó y la ciudad se transformó. Sofía paseaba por las calles nevadas, mirando los escaparates adornados para Navidad. La vida seguía. En diciembre empezó a trabajar en la clínica un nuevo doctor, un joven dentista llamado Adrián. Alto con gafas y una sonrisa agradable. Un día a la hora de comer, se pusieron a hablar. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», le preguntó él. 5 años ya, respondió Sofía. «¿Y te gusta?». «En general sí. Es un trabajo». Él le habló de sí mismo. Acababa de terminar la residencia. Era su primer trabajo. Antes vivía en otra ciudad. Se había mudado a la capital en busca de mejores oportunidades. Hablaba con naturalidad, sin afectación. Sofía lo escuchaba y pensaba que hacía mucho tiempo que no hablaba con un hombre así, sin segundas intenciones. «¿Y estás casada?», le preguntó Adrián de repente. «No», ella negó con la cabeza. «No estoy casada». «Entiendo», asintió él y no preguntó más. Una semana después, la invitó a tomar un café después del trabajo. Ella aceptó. Estuvieron sentados en una pequeña cafetería cerca de la clínica, tomando café con leche y hablando de todo un poco, de películas, de libros, de viajes. «¿Sabes?», dijo Adrián cuando ya estaban terminando, «contigo me siento muy a gusto. Pareces muy auténtica sin máscaras». «Gracias», sonrió Sofía. «Yo también me siento a gusto contigo». Quedaron otra vez y luego otra, sin prisas, sin presiones, simplemente conociéndose. Sofía no tenía prisa. Después de lo de Javier, necesitaba tiempo para aprender a confiar de nuevo. Pero poco a poco algo estaba cambiando. Se daba cuenta de que pensaba en Adrián, que esperaba sus llamadas, que sonreía cuando lo veía en el trabajo. Una tarde a finales de diciembre, mientras paseaban por el Parque del Retiro Nevado, Adrián se detuvo y se volvió hacia ella. «Sofía, no sé cómo te lo tomarás, pero creo que entre nosotros hay algo bueno, y me gustaría que intentáramos salir de verdad». Ella lo miró. En sus ojos había nerviosismo, sinceridad. Ninguna falsedad, ningún cálculo. Solo un hombre confesando sus sentimientos. «Tengo que contarte algo», dijo Sofía, «sobre lo que me pasó para que entiendas por qué soy tan precavida». Y le contó lo de Javier, el engaño, como casi lo pierde todo. Adrián la escuchó atentamente sin interrumpirla. «Lo entiendo», dijo él cuando ella terminó. «Es terrible lo que te hicieron, pero yo no soy él. No voy a engañarte ni a utilizarte. Solo quiero estar a tu lado, conocerte, construir algo real, sin prisas, sin presiones. Tómate todo el tiempo que necesites para confiar en mí». Sofía sintió como algo se descongelaba en su interior. El hielo que había atenazado su corazón tras la traición de Javier empezaba a derretirse. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Intentémoslo». Él le cogió la mano. Siguieron caminando por el paseo nevado, entre árboles adornados con guirnaldas. En algún lugar sonaba música, los niños reían, las parejas de enamorados se hacían fotos junto al árbol de Navidad. Sofía caminaba junto a Adrián y pensaba en lo extraña que es la vida, en cómo un encuentro puede cambiarlo todo, para mal y para bien. En lo importante que es detenerse a tiempo, comprobar si no vas por el camino equivocado. La vidente no era una vidente, simplemente una mujer observadora la había salvado, le había dado la oportunidad de descubrir la verdad a tiempo. Y ahora Sofía tenía la oportunidad de empezar de nuevo, desde cero, con un hombre que quizás se convertiría en el verdadero. Y en algún lugar de esa ciudad, Javier vivía su vida con Clara, tramando sus planes, tejiendo sus intrigas. Pero eso ya no tenía nada que ver con Sofía. Ella era libre, estaba viva, todavía tenía su piso, su trabajo, sus amigos. Y ahora, esperanza. La esperanza de que no todos los hombres son mentirosos, de que no todas las relaciones se basan en el cálculo, de que el amor existe, el de verdad, honesto sin trampas. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián. «En que a veces hay que perder algo para encontrar algo mejor», respondió ella. «Qué sabia», sonrió él. «¿Y sabes en qué pienso yo?». «¿En qué?». «En que todo lo que nos pasa nos lleva al lugar donde debemos estar. Quizás tenías que pasar por todo eso para que nos conociéramos». Sofía lo miró y sonrió. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el destino lo había planeado todo así? Llegaron al final del paseo, donde se alzaba un gran árbol de Navidad. Sus adornos brillaban a la luz de las farolas. En la cima una estrella resplandecía. La gente se hacía fotos, pedía deseos. «Pide un deseo», dijo Adrián. Sofía cerró los ojos y lo pidió. «No sobre el amor»,
ni sobre la familia, simplemente sobre la felicidad. La simple felicidad humana de estar con alguien que te valora, de vivir en paz contigo misma, de no tener miedo a confiar. Cuando abrió los ojos, Adrián la miraba con una sonrisa. ¿Lo has pedido? Sí. Entonces se cumplirá seguro. Siguieron caminando hacia la salida del parque. Por delante tenían un nuevo año, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y Sofía estaba preparada para ella, porque había pasado por el dolor y el engaño, pero no se había roto. Había resistido y ahora sabía que lo importante en la vida no es evitar los errores, sino reconocerlos a tiempo y encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Y en algún lugar de la calle de las Flores, en un pequeño apartamento con vistas a un viejo patio, María Dolores estaba sentada junto a la ventana, bebiendo té con miel. Miraba la ciudad nevada y sonreía. Otra chica salvada. Otro destino cambiado. Solo había hecho falta decir las palabras correctas en el momento adecuado. ¿Magia? No, simplemente atención. Simplemente el deseo de ayudar, esa humanidad que tanto falta en este mundo. La anciana terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. Mañana volvería a salir a pasear, a ver si alguien más necesitaba ayuda, a quien más podía advertir de un peligro. Porque esta ciudad estaba llena de gente buena y de gente que quería aprovecharse de ellos. Y entre ambos había personas como ella, los que ven y ayudan. No por dinero, no por fama, simplemente porque es lo correcto. Sofía recordó durante mucho tiempo aquella tarde junto al restaurante La Torre Vieja, cuando una mujer desconocida la detuvo y le susurró aquellas extrañas palabras. Lo recordaba y daba gracias al destino por ese encuentro, porque si no hubiera sido por ella, su vida habría sido muy diferente. Mala, dolorosa, injusta. Pero no lo fue. Encontró la verdad bajo el colchón, y esa verdad, por amarga que fuera, la liberó. 6 meses después, Adrián le pidió matrimonio. Sin grandes aspavientos, no en un restaurante lleno de gente, simplemente en casa, en la cocina, mientras preparaban la cena juntos. Sacó una cajita del bolsillo y dijo: Sofía, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Ella miró el anillo sencillo, sin extravagancias, y pensó en cómo había cambiado todo, en cómo volvía a creer, a amar, en cómo estaba dispuesta a arriesgarse de nuevo. Sí, dijo. Sí, quiero. La boda fue modesta, solo los amigos y familiares más cercanos, sin grandes celebraciones, sin restaurantes con cientos de invitados, simplemente la firma en el registro civil y una pequeña cena en casa. Pero fue real y feliz. Y cuando Sofía se puso el vestido de novia, el mismo que había comprado para la boda con Javier, pensó que a veces las cosas, como las personas, tienen una segunda oportunidad. Y en la ceremonia, entre los invitados, en un rincón apartado de la sala, había una mujer mayor con un pañuelo oscuro. María Dolores había venido sin invitación, se había enterado por casualidad y había decidido ir a ver cómo estaba su chica. Sofía la vio, le sonrió y la saludó con la mano. La anciana asintió en respuesta y salió discretamente. Su presencia allí ya no era necesaria. La chica era feliz, y eso era lo principal. Sofía cogió la mano de Adrián y salieron juntos del registro bajo los aplausos de sus amigos. Empezaba una nueva vida. Real, honesta, sin engaños, y todo gracias a unas pocas palabras, dichas en una tarde de otoño a las puertas de un restaurante. Mira debajo del colchón de tu prometido. Unas palabras que salvaron un destino. La moraleja de esta historia es sencilla: confía, pero verifica. El amor es maravilloso, pero la fe ciega puede llevar a la desgracia. El verdadero rostro de una persona no se muestra en sus palabras, sino en sus actos. Y a veces hay que tener el valor de mirar donde da miedo, para descubrir la verdad. Porque la verdad, por muy amarga que sea, siempre es mejor que una dulce mentira. La verdad te hace libre. La verdad te da la oportunidad de empezar de nuevo y de encontrar a alguien que te quiera de verdad, sin cálculos, sin engaños, sin segundas intenciones. Sofía lo encontró y ahora era verdaderamente feliz. Gracias por escuchar esta historia. Ha estado con ustedes el canal Giros del Destino. Disculpen los posibles errores. Escriban en los comentarios qué opinan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.